Memorias marinas. He dicho el mar insuficientemente. Dije el estallido, el oleaje que grita en la roca de la ribera y enmudece en el arco de la tierra. Declaré el naufragio, el silencio de los padres que velaron al pescadero en una playa y en otra al escualo y al coral. Nombré el linde, el límite que ondula entre el aire y la gravedad desacelerada. Cronometré mi inmersión, mi nado de partícula en trayectoria browniana, igual a plancton zigzagueante entre moléculas de agua. Catalogué el color profundo, agotado de fotones del Sol a 200 metros del mediodía, semejante al espacio entre los asteroides. He dicho una fracción diminuta del mar con la ignorancia del experto. No me gusta decir el mar como vigilante del faro Atlántico. La vista es un sentido engañado y no sabe que vive al fondo de un océano aéreo. Tampoco quiero decir el mar con mi lengua deficiente, sino con el órgano más grande de mi cuerpo, con las yemas arrugadas y con las comisuras donde el beso de sal ardió. Atestigué por un momento su lecho, su frontera umbría. Quisiera develar su enigma hundido a 11.000 metros, el que está oscuro en la fosa bajo 100 atmósferas. Me falta decir del mar sus remolinos y corrientes, sus campos vectoriales y su mecánica de fluidos. Quiero decir el mar con el vértigo del buzo y el astronauta. Quiero decir el mar completamente. Hola, mi nombre es Héctor Coronado y en internet todo el mundo me conoce como Control Zapper. Y tengo muy poquito tiempo escribiendo poesía, pero aún así me animé a participar en esta iniciativa del canal de Jimena, porque creo que es importante que haya más gente, no solo leyendo, sino haciendo poesía. El poema que acabo de leer lo hice en el transcurso de un año aproximadamente. Originalmente salió porque tenía deseos de platicar de una de las actividades que más me gusta hacer, que es nadar. Y a lo largo de ese tiempo pues, estaba haciendo versos, pero ninguno me convencía como unidad para seguir haciendo más estrofas y un poema como una obra única. Hasta que empecé a tomar este taller con Iván de León y muchos de los consejos que nos daba, que tenían que ver con construir el texto con imágenes en lugar de con hechos, que es como estaba acostumbrado por ser narrador, y a decir las cosas grandes de una manera un poco más específica, no hablar del mar como este objeto que quería decir en un solo verso, sino especificarlo poco a poco, pues me llevó a encontrar ese lenguaje poético para decir lo que quería decir. Al final terminé eligiendo un yo poético que podría interpretarse como si fuera un oceanógrafo, que ya conoce mucho el mar, pero que no lo termina de decir, a pesar de que tiene toda su vida o media vida estudiándolo. Durante ese proceso de decir esa cosa tan grande, tan desconocida en muchos aspectos, pues me di cuenta que también tenía que ver con decir esas cosas grandes de otra manera, de las que uno no está tan acostumbrado a hablar. Iván también suele decir, no, pues si van a hablar de la muerte o del amor, pues son palabras muy grandes, tan grandes y tan abstractas que se vuelven vacías. Mucho de este ejercicio tiene que ver con encontrar las cosas específicas que te permitan aterrizar el concepto y hacer un poco más compartible. Y creo que es algo que me permite hacer un poco más la poesía que incluso otros géneros. Y pues por eso me animé. ¿Cuáles crees que sean tus influencias actuales más grandes para escribir poesía? Puede ser, yo que sé, algo en el cine, alguna película, algún documental. Creo que también lo comentamos con Iván también el otro día, ese tipo de influencias. Y coincidía con él las películas de Miyazaki. De hecho hay un video ensayo en YouTube donde habla de la cantidad de tiempo que le dedica a sus personajes para que se vuelvan esos personajes y no solamente unos bultos monodimensionales en sus historias. Al final te compenetras con los personajes porque les dedican muchísimo tiempo a pensar cómo van a ser, cómo responden, qué gestos hay que dibujarles a la hora de que los enfrenta a determinadas situaciones. Esta conjunción de versos me lleva a pensar en la cantidad de tiempo que le llevó Miyazaki a hacer esa cosa preciosista, y
cada vez que estoy sentado frente a un verso también me llevo a pensar qué tanto tiempo le tengo que dedicar a esto para juntar este pacto poético entre este campo semántico y esto, o entre esta palabra y esta otra. Me permitan hacer un puente que no suene abrupto, que no sea artificioso, que suene, que parezca natural. Aquí es uno, y yo creo que últimamente Barico, que juega a hacer precisamente esa conjunción de lo narrativo con lo poético y aparte a jugar con la forma, para que la propia forma añada sentido al contenido. Me gusta mucho, por ejemplo, que algunos de los diálogos de los personajes de Barico pueden ser tan cortos que hasta parece que están versificando, y eso le añade ritmo, muchísimo ritmo al fenómeno dialógico de sus personajes. Algo que no hubiera sido posible si se le ocurre distribuir el diálogo de otra forma, de una forma más tradicional en la página. Y creo que esas son de mis influencias más importantes que tengo ahorita. ¿Cuándo consideras que un poema, o en este caso específico tuyo, una microficción o un cuento, está terminado, un texto en general? ¿Cuándo consideras que ya debes de poner el punto final? Para responder esa pregunta, creo que me tendría que responder primero cuánto tiempo le dediqué a eso. Incluso aunque sea una minificción, la brevedad no lo vuelve más sencillo. Aunque sea un mini poema de poquitas estrofas o poquitos versos, un poemínimo no lo vuelve tampoco más sencillo. Pero lo que he notado es que procuro no quedarme con la primera idea, aunque sea la que presenté en el taller, o en los talleres o en las clases por premura de tiempo, pero eso no lo vuelve el poema acabado. Yo creo que, más que acabado, primero me doy cuenta que empieza a fluir, que empieza a notar que las cosas, los silencios entre estrofas, entre párrafos, entre líneas o versos, no sean abruptos, sino que algo que nos platicaba también la propia Kenia, nos dio, que haya un ritmo, o sea, que toda esta construcción de imágenes, esta sucesión de imágenes en sí mismas estén formando un ritmo. Para llegar a eso me cuesta mucho trabajo, pueden ser horas, incluso días, pero llegando al momento en que ya veo que hay un flujo, creo que esa es la palabra, que el texto fluya con su propio ritmo. Leerlo en voz alta, me doy cuenta mucho de eso también, y puede ocurrir que sea como la tercera o cuarta reescritura, quizás sea otra sesión de reescritura después de que ya encuentro ese flujo, en donde digo, pues ya tengo aquí algo, no necesariamente acabado, pero sí que ya me permite pasar a otra cosa. El blooper.